Cuando Rocío Flores apareció en el plató de Viernes, muchos pensaron que sería otra de sus intervenciones tranquilas, comedidas, donde esquivaría el conflicto con esa contención que ha aprendido a dominar a base de exposición mediática. Pero no. Lo que hizo esa noche fue otra cosa. Lo que hizo fue, sin levantar la voz, sin estridencias, sin dramatismos innecesarios, lanzar una auténtica bomba que dejó helados a los espectadores y también a Ana María Aldón. Porque si algo sabe hacer Rocío Flores es controlar el tono. Y por eso sus palabras duelen más. Porque no grita, no acusa, no señala directamente. Pero deja caer verdades como piedras que pesan el doble. Y esta vez, todo giró en torno a un solo nombre, Ortega Cano. Su abuelo, su referente, su figura intocable. Y también el gran damnificado, según Rocío, de una historia que se ha contado muchas veces, pero no siempre con justicia. Y ahí es donde entra Ana María. Durante años, Ana María Aldón ha vendido una imagen de mujer resiliente, sufrida, paciente. La esposa que aguantó tempestades, que luchó por mantener un matrimonio, que lloró en televisión por el desamor. Y Rocío Flores, sin entrar en detalles íntimos, dejó entrever que esa narrativa estaba, cuanto menos, incompleta. Que había otra versión. La del hombre mayor, desorientado, manipulado, y con una familia preocupada por lo que se decía de él, pero que no podía defenderse. Lo que más impactó no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Las pausas. Las miradas. Las frases cortadas justo antes de rematar. Ese juego sutil con el que Rocío sugiere sin declarar, insinúa sin acusar, expone sin entrar en barro. Pero todos entendimos. Todos captamos el mensaje, que Ana María no fue tan víctima como ha querido hacer creer. Que, en realidad, la situación con Ortega Cano fue mucho más compleja. Que en vez de cuidarlo, lo usó. Y que la imagen de mujer maltratada por el entorno del torero quizás no se sostiene cuando una nieta como Rocío sale públicamente a decir basta. Y sí, eso es lo que ocurrió. Rocío dijo basta. Basta de medias verdades, basta de victimismos rentables, basta de platós donde se señala a los demás mientras se ocultan ciertas actitudes propias. Porque si algo ha demostrado Rocío Flores en este tiempo es que sabe cuándo hablar. Y sobre todo, sabe a quién está defendiendo. Y esta vez, defendió a su abuelo. A capa y espada. Porque ya está bien de que cada programa de televisión utilice el nombre de Ortega Cano como moneda de cambio, como excusa para mantener viva la trama de Ana María. Ya está bien de que se hable de él como si fuera un objeto, una sombra, un mueble al que se le atribuyen culpas y deslices sin que nadie lo mire como lo que es, una persona mayor que merece respeto. Y es ahí donde Rocío fue más contundente. No en los reproches, sino en la mirada. Porque cuando habló de cómo ha visto sufrir a su abuelo en silencio, de cómo lo ha visto hundido por lo que se ha dicho en televisión, de cómo ha tenido que escuchar sin defenderse, el plató quedó en silencio. Porque se notaba que no estaba hablando desde el guión. Estaba hablando desde el dolor. Desde la rabia contenida. Desde la indignación de ver a su familia machacada mediáticamente mientras otros se paseaban por los programas como si fueran las víctimas oficiales del cuento. Y lo más fuerte es que lo hizo sin necesidad de insultar, de dramatizar ni de sacar pruebas. Solo con firmeza. Y eso, en televisión, pesa mucho más que cualquier exclusiva. Porque se notó que no venía a hacer un show. Venía a poner límites. A marcar territorio. A decir, con todas las letras, que Ortega Cano tiene quien lo defienda. Que ya no va a permitir que se siga construyendo un relato donde los buenos son siempre los mismos, y su familia los malos por defecto. Y claro, eso a Ana María no le gustó. Porque aunque no se la mencionó abiertamente, todo lo que Rocío dijo iba dirigido a ella. A su discurso. A su estrategia. A esa imagen de víctima de la familia Ortega que tantos réditos le ha dado en los últimos tiempos. Pero claro, cuando la nieta más mediática se sienta en un plató y dice que su abuelo no es lo que se ha contado, que no ha sido el ogro que algunos han pintado, y que detrás del silencio hay una manipulación que nadie ha querido ver, entonces la cosa cambia. Porque ya no es una opinión de terceros. Ya no es una teoría conspiranoica de redes sociales. Es la propia familia Ortega la que se planta. Y eso es un problema. Para los medios. Para los que han vivido del relato. Y sobre todo, para Ana María Aldón.
Y mientras los ecos de esa noche en De Viernes todavía retumbaban en las redes y en los pasillos de Mediaset, Ana María Aldón optó, como era de esperar, por mantenerse en silencio. Al menos de momento. Pero no fue un silencio digno ni prudente. Fue ese silencio tenso, incómodo, que solo llega cuando alguien sabe que ha sido tocado en su línea de flotación. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien con voz propia y peso mediático ha descolocado por completo el guión que ella misma había construido. Y es que no hablamos de una colaboradora más lanzando pullas desde el sofá. No hablamos de una fuente anónima soltando rumores. Hablamos de Rocío Flores, nieta de José Ortega Cano, hija de Rocío Jurado, representante directa de una rama familiar que hasta ahora había optado por no entrar en guerra abierta con Ana María, pero que ya no aguanta más. Y es que las palabras de Rocío fueron una declaración en toda regla. No solo en defensa de su abuelo, sino en contra de todo lo que se ha construido alrededor de su figura desde que Ana María se convirtió en personaje mediático. Porque aunque durante años Ana María jugó la carta de la mujer independiente que sobrevivía a la sombra de un torero, lo cierto es que no ha habido entrevista, reality ni programa en el que no haya rentabilizado su apellido Ortega. Y eso, a la familia, le ha dolido. Durante meses, incluso años, se permitió que Ana María contara su versión con libertad. Que llorara, que se hiciera la fuerte, que se presentara como mártir de una familia que nunca la aceptó. Y mientras tanto, Ortega Cano callaba. Callaba por respeto, por prudencia o simplemente porque ya no tiene fuerzas para el combate mediático. Y en ese silencio, Ana María se creció. Se convirtió en colaboradora habitual, en tertuliana opinadora, en estrella de realities. Y todo mientras seguía estirando el hilo del pasado con su exmarido. Pero ahora que Rocío ha hablado, el tablero se ha roto. Porque no solo cuestiona el papel de Ana María, sino que desmonta la narrativa desde dentro. Y eso duele más. Porque ya no es un periodista incómodo quien pone en duda sus palabras. Es la nieta de su exmarido. La joven que ha crecido viendo de cerca los estragos de las guerras televisadas. La que mejor conoce el sufrimiento de Ortega Cano detrás de cámaras. Y esa no es una enemiga cualquiera. Lo más interesante de este nuevo capítulo no es solo lo que se ha dicho, sino lo que puede provocar. Porque la intervención de Rocío ha desatado una tormenta que ni los más veteranos del corazón saben cómo gestionar. ¿Dará Ana María su versión? ¿Entrará en la guerra? ¿Seguirá vendiendo su dolor en las revistas o preferirá guardar un silencio táctico a la espera de que escampe? El problema es que esta vez no tiene tanto margen. Porque ya no es ella contra una familia lejana. Es ella contra una parte de la familia que ha decidido dejar de callar. Y eso pone en jaque todo su personaje público. Porque si Ana María responde, lo hará sabiendo que Rocío tiene más fuerza mediática, más credibilidad, más apoyo popular. Porque a diferencia de otras veces, esta vez Rocío no está sola. Esta vez, lo que ha dicho representa a muchos más de los que han optado por el silencio hasta ahora. Y la audiencia lo ha notado. En redes, los comentarios fueron casi unánimes. Por fin alguien decía lo que muchos pensaban. Por fin se rompía la imagen impoluta de Ana María, esa que ella misma ha trabajado con mimo desde su paso por Supervivientes, desde las tardes en Viva la Vida, desde los platós donde siempre aparecía como la víctima silenciosa de un hombre mayor y una familia fría. Pero ahora la historia cambia. Porque si hay algo que ha dejado claro Rocío Flores es que ni Ortega Cano ha sido tan ogro, ni Ana María tan inocente. Y ese cambio de relato es demoledor para la ex del torero. Porque sin victimismo, sin drama, sin esa aura de mujer maltratada por el entorno, Ana María pierde todo su gancho televisivo. Ya no es la mujer que lucha contra los fantasmas del pasado. Es simplemente una más que usó el apellido para hacerse un nombre. Y eso, en el mundo de la prensa rosa, se paga caro. Mientras tanto, Ortega Cano sigue en su retiro forzado. Cada vez más alejado del foco, más frágil, más ajeno a los vaivenes mediáticos. Pero si algo quedó claro tras la intervención de Rocío, es que no está solo. Que su familia, esa a la que tanto se ha criticado, ha decidido protegerlo. Y que, por fin, alguien ha dicho lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir en voz alta. La pregunta ahora es, ¿qué hará Ana María? Porque si decide responder, el conflicto se hará público y directo. Y si calla, su silencio confirmará más de lo que desearía.
En cualquier caso, el daño ya está hecho. Y lo ha hecho Rocío Flores, sin necesidad de levantar la voz. Y como era de esperarse, las consecuencias no tardaron en hacerse notar. Los platós se inundaron de análisis, tertulias de emergencia y programas especiales para desmenuzar palabra por palabra lo que Rocío Flores dejó caer en De Viernes. Porque aunque su intervención no fue larga ni cargada de titulares explosivos, el calado emocional y simbólico de su testimonio fue brutal. Y lo más importante, el público lo entendió. No hizo falta mencionar directamente a Ana María Aldón para que todo el mundo supiera a quién se refería. Porque las frases eran claras, las miradas eran directas y las pausas decían más que cualquier argumento. Y cuando una persona como Rocío, acostumbrada al escrutinio público, decide lanzarse con esa claridad, es porque el hartazgo ya ha superado todos los límites posibles. Lo más curioso es cómo reaccionaron ciertos medios que hasta ahora habían sido aliados incondicionales de Ana María. Algunos optaron por relativizar, diciendo que es normal que Rocío defienda a su abuelo. Otros, sin embargo, comenzaron a deslizar una narrativa más ambigua, casi cobarde, como quien se prepara para saltar del barco si empieza a hundirse. Porque en televisión no hay lealtades eternas. Solo interés. Y ahí es donde la figura de Rocío cobra todavía más fuerza. Porque ella ha sido una de las grandes perjudicadas del universo mediático Ortega Carrasco. Ha sido víctima de linchamientos, de juicios paralelos, de portadas crueles y de tertulianos que hicieron carrera a costa de su silencio. Pero ahora ha aprendido. Ahora sabe usar los tiempos, las formas y, sobre todo, el foco. Y su aparición en De Viernes fue la jugada maestra. Ni una palabra de más, ni una de menos. Todo lo justo para encender el fuego, pero sin quemarse. Y mientras tanto, Ana María empieza a notar que el relato se le escapa de las manos. Porque ya no puede jugar la carta de la incomprendida. Ya no cuela esa versión de mujer abandonada por una familia cruel, ahora que la nieta más visible de Ortega Cano sale a decir, con toda la educación del mundo, que el discurso de víctima tiene grietas. Además, hay otro detalle que no ha pasado desapercibido, el silencio de Ortega Cano. Porque aunque el torero lleva años retirado del foco mediático, hay situaciones que le obligan a posicionarse, aunque sea entre líneas. Y esta vez, su entorno más íntimo ha dejado claro que las palabras de Rocío no fueron improvisadas. Que no se trató de un impulso. Que había consenso. Que, aunque no se dijo explícitamente, era un mensaje de familia. Y eso es devastador para Ana María. Porque una cosa es enfrentarse a las críticas de una exnuera o de un colaborador de televisión. Pero enfrentarse al núcleo duro de la familia Ortega, con Rocío como portavoz indirecta, es otro cantar. Porque ese núcleo puede que haya callado durante mucho tiempo, pero ahora ha despertado. Y no parece que vaya a quedarse quieto. Lo más preocupante para Ana María es que esta situación no solo le afecta en el plano personal. También puede impactar en su futuro profesional. Porque su imagen pública, cuidadosamente construida como mujer fuerte y sufrida, empieza a tambalearse. Y en televisión, cuando se pierde el favor del público, se pierde todo. Porque los mismos que ayer te daban espacio para contar tu versión, mañana pueden ignorarte por completo si el interés desaparece. Y lo peor es que Ana María, en lugar de prepararse para una respuesta contundente y coherente, parece estar atrapada entre dos estrategias contradictorias. Por un lado, el silencio absoluto. Por otro, las filtraciones interesadas a ciertos programas. Esa doble vía solo consigue una cosa: empeorar la percepción pública. Porque cuando uno calla en los sitios donde debe hablar y filtra en los sitios donde debería mantenerse al margen, pierde credibilidad. Rocío, en cambio, ha ganado puntos. No solo entre sus seguidores, sino también entre muchos espectadores neutrales que ya no saben en quién confiar. Porque, guste más o menos, lo que dijo lo dijo con respeto, con contención y con firmeza. Y eso, en un mundo donde gritar parece la norma, se agradece. Y por si fuera poco, este episodio ha abierto la puerta a una pregunta que muchos se hacían en voz baja: ¿cuánto ha callado la familia Ortega hasta ahora? ¿Qué otras situaciones han soportado en silencio por no alimentar más la polémica? ¿Y cuántas de las lágrimas de Ana María eran sinceras, y cuántas, una herramienta para mantenerse a flote mediáticamente? Rocío ha dejado la pelota en el tejado de Ana María.
Ahora le toca mover ficha. Pero el tablero ya no es el mismo. El público ya no mira con los mismos ojos. Y lo que antes generaba simpatía, ahora despierta sospechas. Porque cuando una familia que ha guardado silencio tanto tiempo decide hablar, es que ya no queda otra. Y cuando lo hacen con el respaldo emocional que mostró Rocío, es porque están diciendo la verdad. Y mientras Ana María Aldón decide si responder o no, las consecuencias de las palabras de Rocío Flores siguen extendiéndose como una onda expansiva. Porque esto ya no va solo de una entrevista ni de un cruce indirecto. Esto va de algo mucho más profundo, de una ruptura definitiva entre dos narrativas que durante años han convivido en los medios. Por un lado, la de Ana María, la mujer dolida, incomprendida, casi heroína de su propio drama. Por otro, la de la familia Ortega, hasta ahora muda, prudente, resignada. Y ahora, gracias a Rocío, esa segunda narrativa por fin tiene voz. Lo que más ha desconcertado al entorno de Ana María no ha sido tanto el contenido de lo que Rocío dijo, sino la forma en que lo dijo. Porque no hubo ataques directos, ni frases feas, ni reproches al estilo clásico de los programas del corazón. No. Hubo contención, serenidad, determinación. Y ese tono es el que más daño hace. Porque si Rocío se hubiese dejado llevar por el impulso, si hubiese estallado, habría sido fácil deslegitimarla. Se la habría tachado de impulsiva, de niña consentida, de manipulable. Pero no. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. Y por eso su mensaje ha calado. El problema para Ana María es que, al haber basado toda su proyección televisiva en una versión romántica de su sufrimiento, ahora tiene un problema serio. Porque si esa versión se empieza a desmoronar, se cae todo su personaje. Y eso, en televisión, es el principio del fin. Nadie quiere tener en pantalla a alguien cuyo relato ya no emociona. Nadie compra lágrimas cuando se empieza a sospechar que son lágrimas calculadas. Y la duda ya está sembrada. Además, el gesto de Rocío ha tenido un efecto colateral que nadie había previsto. Ha animado a otras personas del entorno de Ortega Cano a hablar. Colaboradores, periodistas afines, incluso antiguos amigos del torero han empezado a dejar caer frases que confirman lo que Rocío insinuó. Que Ana María no siempre fue víctima. Que en muchas ocasiones fue quien controlaba los tiempos, las apariciones, los silencios y hasta las narrativas. Que cuando no le interesaba algo, lo cortaba. Que cuando quería generar tensión, sabía perfectamente cómo hacerlo. Y que Ortega Cano, ya mayor y con una salud emocional débil, fue muchas veces más un peón que un protagonista en esa historia. Y ahí es donde se está rompiendo todo. Porque el público, que hasta ahora simpatizaba con Ana María, empieza a verla como una figura menos clara, menos inocente, más estratégica. Alguien que supo jugar sus cartas cuando estaba dentro del matrimonio y que ha seguido jugándolas después. Y eso, cuando se percibe, no se puede ocultar con discursos de pena ni con lágrimas en plató. Mientras tanto, Rocío ha guardado silencio desde su intervención. Ni una palabra más, ni una réplica. Y eso ha elevado su mensaje a otro nivel. Porque ahora todo lo que dijo está flotando, sin ser corregido ni matizado. Y lo que no se desmiente, se asume como cierto. Ana María ha perdido la oportunidad de responder con argumentos. Y cada día que pasa sin una réplica sólida, su imagen se erosiona un poco más. Y todo esto ocurre en un contexto donde el apellido Ortega sigue teniendo peso. Aunque ya no esté en primera línea, aunque su figura haya quedado un poco apartada de los focos, José Ortega Cano sigue siendo un personaje central en el imaginario colectivo. Y por eso cualquier cosa que lo toque, ya sea para bien o para mal, genera atención, expectación, ruido. Y más aún cuando es su propia nieta la que da un paso al frente para protegerlo. Porque eso, en el fondo, conecta con el público. Porque la gente empatiza con quien defiende a los suyos. Y esa es la clave. Rocío no se subió al carro para hacer espectáculo. No buscó crear un nuevo conflicto ni recuperar su espacio mediático. Simplemente habló desde la familia, desde el amor, desde la necesidad de poner límites a un discurso que durante años ha pintado a su abuelo como un hombre ausente, frío, casi monstruoso. Y eso, para una nieta que ha vivido todo de cerca, era insostenible. Tarde o temprano, tenía que explotar. Y lo ha hecho. Con inteligencia, con estilo, con temple.
Y ahora la que está contra las cuerdas es Ana María. Porque sabe que no puede seguir vendiendo el mismo relato. Porque sabe que la gente está empezando a mirar con lupa lo que dice, lo que calla, lo que insinúa. Porque, por primera vez, alguien le ha plantado cara desde dentro. Y cuando la batalla es entre la exmujer y la nieta, el público ya no tiene tan claro a quién creer. Y eso es lo que la tiene nerviosa. Porque en este duelo de narrativas, Rocío ha dado el primer golpe, y ha sido certero. Y llegamos al punto donde todo ha quedado más claro que nunca. La Guerra Fría entre Ana María Aldón y la familia Ortega ha estallado definitivamente. Pero lo más curioso de todo es que no ha sido con gritos, ni con reproches, ni con comunicados. Ha estallado con la intervención más elegante y letal que podíamos imaginar, la de Rocío Flores, nieta del torero, que sin levantar la voz ha dicho más que años de programas, titulares y exclusivas. Lo que ha hecho Rocío no es solo defender a su abuelo. Es reclamar el relato, exigir que se escuche también a quienes hasta ahora habían optado por el silencio. Porque sí, durante años Ana María se ha paseado por los platós contando su versión, y ha construido una imagen de mujer dolida, de esposa incomprendida, de víctima del apellido Ortega. Y todo eso ha sido rentable. Muy rentable. Pero cuando llega alguien desde dentro, con nombre, con apellido, con una conexión directa con el protagonista del relato, y desmonta el discurso sin escándalo, solo con firmeza, ya no hay vuelta atrás. Y aquí está lo más potente de todo este asunto. El público ha reaccionado. No se trata solo de los seguidores de Rocío, ni de los fans del universo Ortega Cano. Se trata de toda esa audiencia que ha estado observando con cautela, que ya dudaba, que empezaba a notar incoherencias en el discurso de Ana María y que, con las palabras de Rocío, por fin ha encontrado sentido a sus sospechas. Porque no se puede construir una narrativa durante años, basada en el dolor y la incomprensión, y luego quedarse callada cuando te lo cuestionan de frente. Ana María ha tenido su espacio, ha dicho lo que ha querido, ha jugado con los silencios y los gestos. Pero ahora, cuando la réplica ha llegado, ha optado por mirar hacia otro lado. Y eso, en televisión, es peligroso. Porque el silencio cuando se te señala no siempre te protege, a veces te delata. Y en ese terreno, Rocío Flores se ha movido como pez en el agua. No solo ha dicho lo justo, sino que ha dejado claro que si quiere, puede seguir hablando. Que si las insinuaciones y medias verdades continúan, ella también puede ir más allá. Y eso es lo que tiene ahora mismo a Ana María y su entorno inquietos. Porque saben que el discurso ya no está blindado. Que la versión oficial ya no es intocable. Que ahora todo lo que diga será cuestionado, revisado y, probablemente, contestado. Y esto es clave para entender cómo funciona el corazón en televisión. Porque aquí no gana quien más victimismo proyecta, sino quien mejor maneja los tiempos, los silencios y el momento. Y Rocío ha dado una lección. Porque ha esperado, ha callado, ha aguantado. Y cuando ha llegado su turno, ha hablado con una contundencia que no necesita gritar. Y mientras tanto, Ortega Cano, aunque no lo diga públicamente, ha recuperado algo que había perdido, la defensa. Ya no está solo ante las cámaras, ya no es solo el personaje que otros describen a su manera. Ahora hay alguien que, con argumentos, con conocimiento y con vínculo directo, se planta y dice, hasta aquí. Y eso no solo cambia la historia, la dignifica. Así que el tablero ha cambiado. Ana María ya no tiene el relato en sus manos. Ahora cada paso que dé será observado con lupa. Cada gesto, cada entrevista, cada declaración. Porque el público ya no es el mismo. Porque ahora hay una parte de la audiencia que está cansada de relatos edulcorados, de lágrimas a demanda, de construcciones mediáticas que se desmontan con la primera verdad que se dice desde el corazón. Y aquí, en la fábrica de salseo, estaremos atentos a cada nuevo movimiento. Porque esta historia está lejos de terminar. Porque la familia Ortega ha dejado claro que ya no calla. Y porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, no hay relato televisivo que la detenga. Así que si tú también crees que era hora de que alguien dijera lo que muchos pensaban, suscríbete, comenta, comparte y no te pierdas los próximos vídeos. Porque esto acaba de empezar.